en la segunda parte con Úrsula Rucker, disfrutando muchísimo de lo que venimos conversando hasta este momento. Habíamos conversado sobre la sustentabilidad respecto de la cultura, aclarado algunos conceptos muy pertinentemente. También hablamos de la necesidad y la importancia de la formación de la gestión cultural más allá del ámbito experiencial, porque hay herramientas ciertamente que las da la práctica, que las dan la práctica, y hay otras herramientas que son las formativas. Y dentro de la academia, Úrsula nos habló de un plano que resulta fundamental, especialmente en estos tiempos, y tiene que ver con la investigación de la gestión cultural en territorio. Y es una tarea que generalmente nos debemos, gestoras y gestores culturales, porque no hemos tenido, creo, el tiempo en cuanto a lo joven que es esta carrera dentro de lo que es la historia de las formaciones académicas en nuestro país, y de poder reflexionar. El acto reflexivo funciona a un mirarnos hacia adentro y observarnos, ¿no? Observarnos en nuestras prácticas. Entonces, claro que es primordial identificarnos, tomar una identidad, además, identificarnos en función también de dónde estamos, quiénes somos, desde una cuestión de ubicación. La identidad no es posible si no nos situamos. En esta segunda parte vamos a ahondar sobre cómo actúa, o cómo actúa específicamente en este caso la Universidad Nacional de Avellaneda en los tiempos de la pandemia. ¿Cómo hacemos para articular la gestión cultural dentro de las comunidades pequeñas y llevarlas también al plano de lo latinoamericano? ¿Y qué pasa, que algo nos estuvo contando Úrsula, qué pasa respecto también de las instituciones del Estado cuando estamos en el ejercicio de nuestra profesión? Úrsula, bienvenida otra vez. Muchas gracias por tu presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Quería preguntarte, entre las múltiples manifestaciones de la vida humana, la cultura fue una de las más afectadas en su plano de expresión comunitaria y artística en los días de la ASPO. Y reconocer el lugar de la Universidad Nacional de Avellaneda respecto de su compromiso con los problemas concretos que se atraviesan en las comunidades de su entorno. ¿Qué registros y qué acciones se realizaron desde la UNDAV en este sentido respecto de las comunidades, del alumnado, de los docentes, de lo que ha hecho la vida universitaria en los días del aislamiento social preventivo y obligatorio? La verdad que fue una época compleja, como para todo el mundo. Nosotros la verdad que en ese sentido, a pesar de ser una universidad muy nueva, pudimos contar con herramientas para poder continuar justamente esa otra vida, porque fue una vida en paralelo, digamos, que se empezó a llevar a cabo, pero no provocar una interrupción en los estudios, en la vida universitaria, en el trabajo que estábamos haciendo con los estudiantes, ¿no?
por suerte la universidad ya contaba con un departamento de educación a distancia, eh, que tenían infraestructura, tenían una plataforma, tenían el conocimiento sobre todo, y tenían algunas personas que estaban trabajando en educación a distancia. Eh, lo que nunca se hubieran esperado es que de repente fuera una explosión así inabarcable, que todos tuviéramos que transformarnos en educación a distancia. Pero bueno, justamente por contar ya con esas posibilidades, con esas herramientas técnicas, ya contarlo con la plataforma y con personas que estaban muy capacitadas en eso, eh, e incluso desde un tiempo antes, ya desde justamente educación a distancia, nos venían motivando a los docentes, a cada una de las carreras, que nosotros teníamos a disposición un aula virtual para hacer apoyo de la presencialidad antes de la pandemia. Entonces, antes de eso ya habíamos varios docentes que estábamos haciendo uso de esa herramienta y que ya algunas cositas conocíamos, ¿no? O sea, de la multifacética oferta que uno tiene en el campus, en el campus virtual hoy en día de la universidad. Nosotros como docentes habíamos tenido algunas experiencias previas, como por ejemplo subir algunos materiales audiovisuales que tal vez eran más difíciles de ver en clase, entonces que los pudiéramos compartir ahí. A nosotras particularmente nos había pasado con la docente con la que yo doy una de las materias, que es Leticia Marrone, que damos diseño de proyectos de cooperación, y justo nos invitaron a las dos juntas a un evento que se hacía en Brasil. Con lo cual no íbamos a poder dar la clase normal, pero esto fue, no sé, 2017, 2018, por ahí, 17 más bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar esto, qué posibilidades nos da esto que es el campus de la universidad virtual. Y habíamos elaborado ciertos materiales justamente para trabajarlos desde ahí, incluso conectarnos en ese momento. Entonces, bueno, para algunos de nosotros, por suerte, no era algo tan extraño y tan remoto, ¿no? Y ahí un poquito tus alusiones también al trabajo con el resto de Latinoamérica. Gracias a ese trabajo que veníamos desarrollando con otras universidades, con otras instituciones, con otros gestores culturales a lo largo y a lo ancho de América Latina, obviamente no quedaba mucha otra alternativa que hacerlo en forma virtual. Entonces, como que veníamos con un determinado entrenamiento, lo que no quita que el cambio fue drástico para todo el mundo y de repente era obligatorio, no era una opción de una cosa divertida que uno hace una semana, sino que era algo que uno tenía que sostener, y sobre todo sostener ante la incertidumbre social, ante las angustias de las personas, ante las dificultades que cada uno conoció en ese momento. Eh, una cosa era para nuestros estudiantes venir a la universidad y estudiar durante 3, 4 horas, estar en un aula en esa materia, y otra cosa muy distinta es tratar de sostener ese mismo horario en la casa donde está el perro, el gato, los chicos, el marido, la vida, eh, qué sé yo, Mercado Libre que te trae un paquete, ¿viste? Todas las cosas que suceden en la cotidianeidad y que no podemos evitar. Entonces, no fue fácil para todos sostener esto. Tenemos un equipo que se dedicó también a la contención, digamos. Eh, Hay un equipo de tutoras en la UNDAF que acompañan sobre todo a los ingresantes, y en este caso ya no eran los ingresantes, sino tratar de detectar a través de los profesores quiénes eran los que estaban dejando, quiénes eran de los que regularmente venían estudiando y que de repente no están estudiando más. Eh, Qué sé yo, fue muy complejo, fue muy difícil,
para los docentes mismos fue muy difícil adaptar todo el material a una nueva situación, y es un poco lo que muchas veces decimos, no es que estábamos dando clases virtuales, sino que estábamos usando la virtualidad para dar clases presenciales, porque pensar en una carrera o en una materia en forma virtual es repensarla de cero y empezar desde otro lado. En cambio, nosotros estábamos tratando de sostener lo que ya venía de alguna manera con las herramientas informáticas. Entonces, los enfoques, las miradas, las formas eran distintas. Obviamente tratamos de sostener los mismos horarios que ya estaban establecidos, etcétera, etcétera. No siempre fue posible, era muy difícil, no se puede estar 4 horas seguidos en la computadora dando clases, con lo cual terminaban siendo horarios más acotados, más trabajo independiente para los estudiantes, etcétera, etcétera. Fue muy, muy complejo y fue un trabajo conjunto que se hizo entre diversas áreas que hasta ese momento por ahí ni siquiera se tocaban tanto, porque educación a distancia era como un compartimento estanco y aparte, que de repente se nos internalizó a todos y los hicimos carne porque era necesario trabajar codo a codo con ellos, con las pequeñas dificultades técnicas, con la inexperiencia de muchos docentes con determinadas herramientas, armando tutoriales. En 2 semanas armaron, fue maravilloso lo que se hizo realmente. Y fue muy, muy intensivo, muy intenso, y lo sigue siendo, porque eh, vos estás preguntando, por supuesto, de qué pasó en aquel momento y cómo lo pudimos sortear, pero también ahora la vuelta a la presencialidad se está haciendo muy, muy compleja. Y no es tan sencillo como todo el mundo pensó, bueno, volvemos a la presencialidad, ya está, ya estamos todos ahí. Le está costando mucho a mucha gente, realmente. Entonces, desde el lado docente, desde el lado estudiante, desde la propia institución, o sea, en algunos aspectos como que la universidad también tuvo un boom, un crecimiento. Hubo gente que se empezó a inscribir porque, bueno, como esto sigue virtual, dale que va, total, yo estoy en La Angostura, en Trenquelauquen, en Jujuy, y me inscribo y vamos todos para adelante, y pudieron cursar efectivamente 2, 3 cuatrimestres, pero ahora volvemos a la presencialidad. ¿Y ahora qué hacemos? El compañero que está en Perú, el compañero o la compañera que está en Chile, ¿sí? Porque también había mucha gente acá en Buenos Aires que estaba viviendo, porque venía de otros países y estaba estudiando acá. Ni bien pudo, volvió, porque esto no tenía pinta de volver a la normalidad. ¿Y ahora cómo hacemos para poder terminar? Entonces hay situaciones muy, muy diversas. Desde la universidad se hicieron muchas cosas. eh, También los estudiantes se organizaron, los propios estudiantes del centro de estudiantes eh, trataron de sostener a los otros compañeros que no lo podían hacer, tratar de colaborar con ellos. También se empezaron a repartir viandas, a hacer comedores, etcétera, etcétera, del trabajo en el territorio mismo, de esas cuestiones que se iban detectando a través de la presencia o no presencia en el aula. Y a partir de ahí incluso también detectar dificultades simplemente en el barrio en la zona en la que cada uno podía hacer cosas, y con la ayuda de la universidad tratar de llevar un determinado alivio ahí. Eh, fue, fue muy, muy intenso, fue una época muy compleja, muy agotadora. eh, en parte, creo, lo comentábamos un rato antes, eh, como docentes vivimos agotados últimamente, porque no terminamos de asimilar todos los cambios, todas las modificaciones, y ya estamos metidos en nuevos cambios y nuevas modificaciones. eh, y hay que avanzar, hay que seguir, como que esta época nos pone una impronta
de velocidad inusitada y en gran medida inhumana. Entonces, bueno, pero hay que seguir. Entonces, la verdad que tiene sus dificultades. Ya te digo, desde la universidad se pusieron a disposición un montón de herramientas y como nos pasó, creo, a todos en esta época tan complicada, nada fue suficiente, porque simplemente fue un golpe a la sociedad mundial que no estaba previsto, no estaba calculado y que realmente dentro de esas condiciones de no previsto, no calculado, no presentido siquiera, eh, se pudo continuar. Nosotros, por ejemplo, para darte una idea, en gestión cultural, ¿qué fue? El 2001 ya, pero en plena época todavía, ya no de ASPO, sino de DISPO, de ya no me acuerdo qué, pero todavía no era presencialidad, todavía no estábamos en las clases, todavía era virtual toda la educación, por lo menos la educación universitaria. Eh, Logramos que una de nuestras estudiantes, que ya había superado, no me acuerdo por cuánto, pero había superado los 80 años, pudiera defender su tesina de grado. O sea, eso Bien. fue algo alucinante porque verla a Marta defender su tesina en una situación de epidemia como la que estábamos viviendo, fue algo sumamente emocionante. Y para eso, o sea, se confabuló no solamente la carrera, sino se confabuló la universidad, porque colaboró Secretaría Académica, colaboraron los docentes de la carrera, la dirección, o sea, fue realmente muy emocionante poder vivir ese momento, sobre todo considerando la edad que tenía o que tiene nuestra estudiante en esas condiciones hipertecnológicas. Y sin embargo ella lo logró con la ayuda de la familia, con la ayuda de la universidad, con todo junto, pero se pudo hacer, fue maravilloso. Entonces, bueno, cosas así que se vivieron fueron sumamente movilizadoras y uno está molido, está reventado, como diríamos, muy poco académicamente, eh, pero después vivís esos episodios y decís, bueno, vale la pena, sigamos, vale la pena. Entonces, bueno, ahí en ese vaivén entre que nada alcanza y que se hace todo lo que se puede, bueno, ahí se fue dilucidando la vida universitaria en estos últimos 2 años, e incluso en este primer cuatrimestre de vuelta a la presencialidad también, ¿no? Que es otra vuelta de tuerca y de complicación. Bueno, antes en una charla previa privada te comentaba que soy una de esas alumnas que rescató la UNDAD y, y la verdad es que a mí me salvó en estos tiempos de pandemia y pospandémicos también, y doy fe de lo que narrás, porque se han armado grupos de muchísima solidaridad. En las redes yo siento que estoy en la universidad continuamente, estoy absolutamente agradecida a la Universidad Nacional de Avellaneda eh, porque ha hecho posible esto de, bueno, intentarlo nuevamente, de, me vino a buscar, digo esto, o sea, vino hasta mí, usó las herramientas que tenía y llegó hasta mí y yo retomé la carrera, este, que no es de tu departamento, pero la verdad es que doy fe de lo que decís, el cuerpo de tutoras es fundamental, y hay algo que caracteriza a esa cosa que tiene la UNDAD de trabajar en el territorio y que es el rasgo humano, y creo que yo lo pongo por sobre todas las cosas. Vos estabas contando de tu cansancio,
el agotamiento, y después narrás que te pone feliz. Me acuerdo de Marta, que lo pude ver también a través de las redes, y bueno, y eso te da mucha felicidad, y bueno, habla de cómo es la universidad y de la entrega de ustedes. Gracias. No, por favor. La verdad que se vive y se hace con mucho, mucho entusiasmo, con muchas ganas. Lo que no quita que uno a veces está como, bueno, ya está, pero la verdad que es increíble. Volviendo, por ejemplo, al tema del Congreso, ahora el grupo este de estudiantes que se formó para colaborar con la organización de esto. Son estudiantes, está bien, al final de toda esta práctica van a tener sus créditos que van a ser equivalentes a una materia, van a tener hecha su materia práctica preprofesional, que es un taller, que es una materia dentro de la currícula, pero lo que están laburando esos pibes, lo que están haciendo, o sea, pibes, yo siempre digo pibes y en realidad muchos de ellos no son tan pibes, pero bueno, lo que están trabajando, lo que están poniendo de ganas, de experiencia, de la experiencia propia, de ganas de meterse, de trabajar, de hacer, y eso por ahí es muy difícil encontrarlo en otro lugar donde no se generan estos climas justamente. Y estos climas se generan desde lo humano. Desde la vinculación entre la gente. Por eso también para nosotros es tan importante el tema de la presencialidad. Eh, Nosotros volvimos ahora a la presencialidad en este primer cuatrimestre, pero no todas las materias, algunas eran bimodales, otras eran, bimodales no, medio presencial y medio virtual, otras terminaron siendo solamente virtuales. Hay docentes que por cuestiones de salud por ahí no pueden venir a la universidad todos los días en una situación medio incierta como la que todavía estamos viviendo desde el punto de vista de la salud. Entonces, se dan muchas cosas tratando de juntar todas esas diversas situaciones y darle para adelante igual. Y en todo esto realmente encontrar las ganas y las fuerzas para meterse en un proyecto tan grande y tan desafiante como lo es el Congreso y hacerlo de gusto, porque ya te digo, está bien, van a tener aprobada una materia, pero cursás la materia, las 4 horas, das un parcial, un final, chao, ya está. No es lo mismo que el trabajo, las ganas, el entusiasmo y todo lo que están poniendo en este mientras tanto, ¿no? Así que la verdad, eh, siempre hay que rescatar eso de lo humano detrás de todo lo virtual y detrás de todas las otras cosas, ¿no? Y eso es lo que nos da determinada, un changüí, digamos, ¿no? Un changüí muy importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ah, bueno, vamos a salir un poquito de la UNDAP, pero no mucho. Actualmente, Úrsula, vos sos la secretaria general de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Eh, ¿De qué manera se articulan las acciones desde los entornos próximos, como los que estuvimos conversando, con los contextos latinoamericanos? Eh, es una pregunta eh, interesante, y también es muy, muy amplia, porque nosotros empezamos a trabajar en esta idea de la red hace ya, o sea, cumplimos 10 años en pandemia y ni siquiera lo pudimos terminar de festejar como corresponde, digamos, ¿no? Eh, y justamente porque en distintos encuentros, en distintos momentos, allá lejos, ya te digo, 12 años, 13 años, nos fuimos cruzando con distintos actores y distintos docentes, gestores, etcétera, de otras regiones que no eran argentinos, y nos encontramos en determinados eventos, qué sé yo, me acuerdo como por ejemplo el Encuentro Iberoamericano de Cultura, eh,
que venían organizados desde fuera, desde una mirada más europea, más desde lo tradicional y clásico y demás, y donde entre estos distintos colegas latinoamericanos nos íbamos mirando y íbamos diciendo, pero esto en mi país no pasa, pero esto en nuestra realidad no se puede llevar adelante de esta forma, pero bueno, nosotros la gestión la entendemos desde este lado. Y de esas charlas de café, en realidad, en encuentros así por ahí mucho más grandes, más abarcadores, eh, simplemente de eso, de ese intercambio de charlas de café, dijimos, acá hay algo que a nosotros no nos está representando. Nosotros tenemos que empezar a generar nuestras propias herramientas para poder mostrar nuestras propias realidades también. Nuestras diferencias, lo bueno, lo malo, lo que fuera, pero nuestra realidad que es distinta a la realidad europea, específicamente a la española, que es con la que más contacto por ahí tenemos acá. Eh, y que tenemos que mostrar eso. Y entonces para mostrarnos tenemos que reconocernos. Entonces, bueno, a ver, tratemos de vincularnos de alguna forma y empezar a detectar actores en distintos lugares como para poder interactuar e interrelacionarnos y ver también, investigar, justamente volviendo a eso que hablábamos sobre la investigación, qué es lo que hay realmente acá, qué es lo que hay en América Latina. ¿Hay una forma de gestionar la cultura diferente? ¿Hay una mirada diferente sobre la cultura? ¿Hay una mirada particular sobre cómo uno tiene que llevar adelante políticas públicas en cultura? Eh, bueno, todas esas cosas de alguna manera fueron las que nos fueron moviendo y las que nos motivaron a emprender y a empujar esto hacia adelante. Es todo absolutamente autogestivo y por puro entusiasmo por la gestión cultural que tenemos cada uno de los que estamos participando ahí, pero por suerte hemos podido hacer muchas cosas. Muchos de nosotros pertenecemos a universidades, entonces de ahí también justamente esas interrelaciones, donde desde las universidades, por ejemplo, nos permiten generar una investigación eh, en la cual podemos relacionar nuestras, nuestras experiencias puntuales y propias y locales y nuestras investigaciones, pero también vincularlas con los otros países, con lo más macro. Entonces, por ejemplo, una de las iniciativas, y vinculando esto de investigación y práctica de la gestión cultural en el territorio, en cada uno de los países, etcétera, y las universidades mediando en todo esto, una de las cosas en las que estamos trabajando mucho es en la implementación práctica del Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural, que el observatorio ya está funcionando, ya tiene algunos avances. Por ejemplo, tenemos varias publicaciones. Las publicaciones que hicimos a nivel latinoamericano las venimos impulsando desde la red latinoamericana, pero también a través del observatorio, porque es como una plataforma muy grande en la que se pueden empezar a colgar este tipo de insumos para que estén al alcance de todos. Ahora justamente en este momento estamos trabajando en un acuerdo interinstitucional, es un acuerdo específico entre las 4 universidades que estamos impulsando en lo concreto este proyecto, que es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Santiago de Chile y la UNDAF. Y después, obviamente, queda abiertísimo a la participación y colaboración de todos, pero bueno, nosotros somos los que venimos trabajando ya desde hace años en el diseño, en un proyecto, no sé, ahora tenemos nuestro plan de trabajo
2025 lo habíamos hecho la última vez y ahora ya lo estamos ampliando 2030, eh, justamente para poder visibilizar esas características que nosotros consideramos a esta altura sí ya con investigaciones hechas y con trabajos bibliográficos hechos y con intercambios en los congresos latinoamericanos de gestión cultural que se pudieron llevar adelante. Ya podemos decir que tenemos un campo laboral y profesional con características latinoamericanas, que no tienen por qué ser homogéneas en todo el territorio, pero sí tienen algunas particularidades. Entonces, desde ese lugar estamos tratando de impulsar esto con fuerza. Por ejemplo, al Congreso Nacional Argentino de fin de año, van a participar distintos actores de estas otras universidades, pero que cada uno, o sea, no hay nadie que venga invitado por el Congreso, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros en la postulación desde la Red Argentina de Gestión Cultural que está llevando adelante el Congreso, que lo está impulsando, una de las cosas que nos planteamos como colectivo argentino es que no queremos que nadie nos venga a explicar qué es lo que es la gestión cultural de algún otro lugar, sino nosotros queremos en este congreso, que no lo quisimos llamar primer congreso justamente porque no sabemos si va a haber más, no sabemos cómo va a funcionar, entonces es Congreso Argentino de Gestión Cultural, donde van a confluir muchas personas de todo el territorio y queremos hablar de nosotros, de nuestra práctica entre nosotros, y sin que algún otro, justamente desde fuera, nos venga a decir, bueno, esto va por acá, hay que hacerlo de tal manera, o esos grandes personajes que se paran en un estrado y bajan línea, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros queremos discutir nuestra realidad entre nosotros, lo que no quita, por otro lado, que sí podamos aceptar y decir que es bienvenida la participación en esas condiciones de algunos que quieran participar desde otros países y que puedan aportar justamente una mirada particular, como diciendo, bueno, en nuestra región pasa tal cosa o en nuestro país pasa tal otra, eh, que es similar en tales aspectos, pero es distinta en tales otras. Y ponernos ahí, bueno, a ver cuáles son, eh, pero no desde otro lugar, o sea, integrándose al análisis que nosotros vamos a hacer sobre nosotros mismos. Entonces, no sé si contesté todo lo que me preguntaste, pero creo que más o menos. Me resulta sumamente interesante. Bueno, veníamos hablando de la construcción de identidad también, ¿no? Cuando hablábamos en la primera parte de la entrevista sobre esta necesaria reflexión. Entonces, vos sabés que una de las cosas que me preguntaba y me corregí yo misma al armar la entrevista fue que había puesto primer congreso argentino y entonces, bueno, obviamente busqué la información y no decía primero en ningún lado, entonces digo, bueno, no, esto lo tengo que sacar, pero me preguntaba justamente por qué ¿Por qué? se llamaba primer congreso argentino, con todo lo que implica esto que lo has comentado. Eh, y bueno, fuertemente me resulta muy interesante esta necesidad de, de mirarnos, de identificarnos, de reconocer nuestra impronta como territorio, que también es sumamente diversa. Sí, 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 totalmente, o sea, eh, es diversa incluso al interior de la propia Argentina. Por eso nosotros Claro. también muchas veces decimos, insistimos con lo federal. Y no siempre Mm. es fácil, o sea, realmente no es fácil. Nosotros la pretensión era que este no llamado primer congreso, pero este congreso que está organizando la red, que no fuera en Buenos Aires, y no lo logramos.
O sea, no fue Ah, posible. Por lo menos logramos que no sea en Capital, va a ser en Avellaneda, claro, pero claro. no deja de demostrar también, demostrar y demostrar que tenemos ciertas falencias en las que tenemos que seguir trabajando mucho. Eh, no necesariamente que sea una falencia, que no se pueda organizar un congreso, qué sé yo, en Córdoba, en Chaco, en San Luis, pero, pero sí que siempre terminamos volviendo a esta centralidad que nosotros mismos criticamos. Sin embargo, también la tenemos que reconocer porque existe, está, no la Sí, podemos bueno, negar. claro. Bueno, ese reconocimiento es el reconocerse, también habla de un primer paso, creo, como para después empezar a hacer posible el federalismo. Ahora creo yo que he vivido en el sur, este, me refiero al sur de Buenos Aires, Sí, este, que he pasado muchos de mis mejores años en el sur de Buenos Aires. Creo que difiere mucho de la centralidad de la ciudad de Buenos Aires. sí, sí, Entonces, sí. me resulta a la vez un poco, digo, bueno, esta piola, que se conozca también esa periferia, de lo que implica la cuestión capitalina, ¿no? Y que sea en el sur de Buenos Aires tampoco es poca cosa. Creo que hay una impronta también identitaria, que es que quien ha pasado por ahí la reconoce, la huele, Sí, la lleva en la piel. Este, yo sí, sí. después de ahí me fui al otro sur, a la Patagonia, Al eh, sur-sur, al sur-sur, pero bueno, este sur, de lo que es, digamos, ¿cómo decirlo?, asimilado como la periferia de la capital, ¿no? Bueno, tiene su impronta, tiene su crecimiento, tiene su vida cultural, muy fructífera. sí, sí, Es sí. algo, yo vivía en Lanús y bueno, la Casa de la Cultura siempre existió, siempre fue, hay referentes culturales eh, enormes, entre Lanús y Avellaneda, y no nos vamos a pelear por Eladia Blasquez, ni por Diego Armando, pero bueno, me parece interesante por lo menos en este primer congreso argentino, establecerse y pararse, desde esa De ese lugar. periferia, me parece que es fundamental.